los que se conectan, perdón, a todos los que se conectan hasta ahora desde varias ciudades de Colombia. Vamos entonces a iniciar con la primera parte de la presentación. Les vamos a contar qué es esto de CoCrea 3D, qué hacemos nosotros, la serie de CoCrea 3D Academy, de qué se trata, y ya así tendremos entonces a una invitada muy especial que se llama, que estará a cargo pues, de esta conferencia, que se llama la ingeniera Natalia Ramírez Quintero. Ella es terapeuta, ingeniera terapeuta ortopédica, ingeniera biomédica, con una maestría y actualmente es docente en la Universidad del Valle. em, Asimismo, de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, es gerente de la compañía Exo Identity SAS y tiene más de 10 años de experiencia en el área de desarrollo de vórtices. También vamos a estar con Karen Velázquez. Ella es ingeniera biomédica, hace parte del equipo de CoCrea 3D. Y entonces vamos a iniciar con la primera parte de la presentación, que estará a cargo de mí, que es un poco contarles un poco de qué se trata esto de CoCrea y CoCrea 3D Academy. Si quieren pasar la siguiente presentación. Ok, perfecto. Nosotros como marca, como digamos como empresa, nos llamamos Eurodent, pero hace más de 5 años distribuimos equipos como escáneres e impresoras 3D que se están, digamos, aplicados a varios sectores de la industria. Y hace más de un año empezamos con la marca de CoCrea 3D. Es una marca de innovación que justamente responde a estas necesidades de varias industrias para empezar a implementar las tecnologías 3D en el sector del, por ejemplo, el diseño, la salud, el arte, la arquitectura, el sector automotriz. Bueno, hay un montón de sectores donde podemos aplicar las tecnologías 3D para optimizar procesos. Y nosotros nos dedicamos a distribuir estos equipos en todo Colombia y también hacer una serie de charlas que en esta conferencia se enmarca esta serie que se llama CoCrea 3D Academy. Son conferencias donde invitamos expertos, también algunos colegas, amigos que saben cómo aplicar las tecnologías 3D en distintas industrias. Hemos tenido ya más de 15 charlas en toda esta temporada, y los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, CoCrea 3D. Allí están colgadas nuestras conferencias con los invitados y será de gran provecho que ustedes puedan revisitarlas en algún momento. Entonces, ahora no siendo más, entonces le doy la palabra a Karen, la ingeniera Karen, para que pueda contarles un poco más de qué se trata, un poco todas las aplicaciones que podemos empezar a utilizar a partir de los escáneres e impresoras 3D en el sector de la ortopedia y las órtesis 3D. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, para entrar un poco en contexto, las aplicaciones de la tecnología 3D en el ámbito de la salud y de la medicina hoy en día son muchísimas y cada vez están creciendo aún más. Las podemos encontrar en el diseño de prótesis y órtesis personalizadas a la medida de la persona, del paciente, en el área de impresión 3D, para huesos, para órganos, y también en otra área muy importante, en la realidad virtual, donde hoy en día pueden hacer diferentes intervenciones quirúrgicas previas a la intervención quirúrgica real, para lograr optimizar tiempos, para reducir costos y sobre todo para reducir errores. Hoy en día estas herramientas son clave para diferentes profesionales de la salud, como ingenieros, médicos, cirujanos, ya que nos ayudan a optimizar mucho todos los procesos, los tiempos, los costos, y nos facilitan un poco el proceso con el paciente. También les quiero mencionar en primer lugar algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta cuando empezamos a hablar de la tecnología 3D, de los escáneres y las impresoras.
El primero de ellos es el flujo digital, que son los pasos que llevamos a cabo para lograr una impresión 3D o una fabricación aditiva. En primer lugar, tenemos el escaneo 3D del paciente, de la pieza, donde empleamos un escáner 3D para digitalizar este objeto. Luego tenemos un análisis, edición en algún diseño, en algún software de diseño CAD, donde podemos hacer algún proceso de ingeniería inversa o algún proceso de edición, de pulir el escaneo, si es necesario. Y por último, tenemos el proceso de impresión 3D o fabricación aditiva, donde ya pasamos de la parte digital a la parte física, materializamos el escaneo que realizamos y lo podemos hacer en las impresoras 3D. O también podemos compartirlo digitalmente, virtualmente, llevarlos a realidad virtual, a catálogos digitales, no necesariamente imprimirlos. Estos son los tres pasos claves que debemos tener presentes en la tecnología 3D. Otro concepto muy importante son los escáneres 3D. Digamos, este es un dispositivo que analiza un objeto y luego crea una nube de puntos para luego extrapolarlo y tener la dimensión 3D del objeto. La gran diferencia entre un escáner 3D y una cámara es que el escáner, además de la información de color que nos entrega la cámara, nos entrega también la información geométrica. Gracias a los rayos de luz que este emite, logra calcular la geometría del objeto entregándolo en escala real. Encontramos diferentes tipos de escáneres que dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a realizar, dependiendo el tamaño del objeto que vayamos a escanear, escogemos el escáner. Tenemos diferentes escáneres de mesa como el Ainscan SE, Ainscan SP, Transcan C. Estos escáneres son de la marca Shining 3D. Nosotros somos distribuidores aquí en Colombia de esta marca. Logramos obtener detalles finos de los objetos, sobre todo de pequeños a medianos, de 3 centímetros a 60, 70 centímetros aproximadamente. Y el escaneo es totalmente automático. Por otro lado, tenemos los escáneres de mano que nos van a permitir hacer escaneos portátiles y a una velocidad un poco mayor. Y digamos que la resolución, dependiendo del modelo, varía un poco, dependiendo también la aplicación. Con esos escáneres podemos hacer la digitalización de los rostros para escaneos faciales, la digitalización del cuerpo humano completo, la digitalización de los miembros superiores, inferiores, de las orejas. Estos escáneres son ideales para el sector de la rehabilitación y de la ortopedia 3D. Luego tenemos las impresoras 3D completando los pasos anteriores que les mencioné del flujo digital, donde encontramos diferentes tipos de impresión de impresoras 3D y nosotros manejamos unas impresoras de resina que nos permiten obtener un mayor detalle y precisión y resistencia en los objetos que vamos a imprimir. Es ideal para imprimir órtesis, prótesis, ya que la precisión que manejan es bastante alta y no es necesario pulir la impresión luego de que sale de la impresora. Aquí tenemos un ejemplo, cómo se ve esta pequeña férula en la impresora. Simplemente ponemos algunos soportes que nos van a permitir tener la precisión en el momento de la impresión. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos como para dar una introducción a la doctora Natalia. Bueno, en primer lugar, para acordarnos, las órtesis 3D son estos dispositivos que nos ayudan a dar soporte y corrigen el movimiento de alguna articulación del cuerpo. Con las órtesis 3D vamos a tener un diseño personalizado a la medida del paciente, ya que vamos a diseñar justo encima de la digitalización de la parte del cuerpo que obtuvimos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo
de un proceso en el software Mesh Mixer, en donde desarrollamos esta férula 3D a partir del escaneo por medio de un escáner de mano. Este ejemplo es en una patica de un perrito, pero pues para las personas funciona de la misma manera. Primero obtenemos el objeto en STL, en este caso pues la patica, luego del escaneo 3D. Luego seleccionamos el área lesionada o la parte, la medida que vamos a necesitar para realizar la férula. Realizamos un corte y edición de borde y un aumento al offset de esa área para que nos quede pues un poquito gruesito y logre, digamos, entrar en la pata del animal. Luego hacemos una triangulación del mallado, reforzando las áreas del borde, donde van a quedar de pronto un poco más ligeras. Luego vamos a tener este mallado que nos permite hacer con los tubos para hacer ya el diseño final de la férula. Y por último podemos hacer algunos detalles como ponerle el nombre, colocarle los huecos por donde va a pasar la correa a la que va a ir ajustada la férula. Aquí tenemos el ejemplo de la férula de una muñeca y de la misma manera se realizó el escaneo con el escáner de mano, donde digitalizamos la muñeca, el brazo, en menos de 5 minutos, menos de 2 minutos, ya tenemos digitalizada la muñeca. Luego realizamos y exportamos el archivo en STL y hacemos el mismo procedimiento en el software Mesh Mixer. Para por último, llevarla a la impresión en las impresoras de resina. Aproximadamente este proceso se tardó desde que escaneamos hasta que imprimimos 2 horas aproximadamente, porque lo que más se demora es la impresión. Y ya logramos observar la férula finalizada. Tiene muchas ventajas en comparación a los yesos, porque son mucho más ligeras, se pueden mojar y se pueden retirar si es necesario. Otra aplicación muy importante son las prótesis 3D. Estas prótesis 3D son dispositivos que nos ayudan con el reemplazo de un miembro perdido. Aquí logramos observar que existen diferentes prótesis estéticas, mecánicas, eléctricas. Las tecnologías 3D nos van a permitir o nos van a ayudar a hacer el diseño con base en el escaneo que se realice justo a la medida de la persona. Aquí tenemos un ejemplo donde se escanea el muñón. Se puede escanear el muñón o el molde del muñón o directamente el muñón del paciente. Luego nos vamos al diseño 3D de la prótesis y por último a la impresión 3D y adaptación de la persona a la prótesis o del animal. Este es un caso muy interesante con uno de los escáneres de Shining, Ainscan Pro 2X, el cual lograron obtener la digitalización del pie de la persona para realizar una copa de talón individualizada. Esta fue una investigación terapéutica que ayudaba para el dolor plantar del talón. Luego de diferentes análisis en plataformas de marcha, lograron observar el cambio entre una persona que no utilizaba la copa y otra persona en su evolución ya con la copa. Entonces lograron obtener este diseño de esta copa justo a la medida de cada paciente y también pues lograron ayudar a la persona en su rehabilitación, en su patología. Este es otro ejemplo para las prótesis faciales. Como logramos obtener el escaneo facial con bastantes detalles, justo las medidas que necesitamos, realizamos el escaneo y la digitalización de la persona. Vamos a poder hacer ese diseño con un diseño espejo o dependiendo de las medidas del paciente en un software, en este caso fue Mesh Mixer. Luego lo podemos llevar a la impresión 3D y ya vamos a tener el molde de esta prótesis facial para luego hacer la prótesis en silicona y llevarla a la adaptación del paciente. Y pues logramos observar que la adaptación es perfecta, justo las medidas que necesitaba la paciente
y le vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida a la paciente. Este es un caso muy interesante en África, en Sierra Leona. Un grupo de profesionales, médicos, terapeutas, ingenieros, junto con Shining, lograron crear un grupo de investigación para estos niños y también para adultos que tenían este tipo de lesiones, este tipo de amputaciones, sobre todo en miembros inferiores, pues por la guerra, por diferentes factores externos. Estos casos clínicos son muy comunes en esta región. Entonces, de la misma manera, logran obtener la digitalización, como les mencionaba anteriormente, directamente del muñón del paciente, para luego hacer una prótesis mucho más rápida, que no se demore meses, que no se demore semanas. Simplemente en 2-3 días van a lograr obtener el socket para realizar la adaptación de la prótesis del paciente. Y ellos mismos hacen todo el proceso, desde la digitalización, el diseño, la impresión, la creación de la prótesis y la adaptación y rehabilitación de los pacientes al dispositivo. Bueno, ventajas de esta tecnología 3D hay muchas. Podemos ver unos modelos en 3D, unos pequeños ejemplos que obtenemos a partir de los escaneos. Como bien sabemos, vamos a tener una reducción de costos, vamos a poder hacer este tipo de dispositivos mucho más rápido, vamos a tener los diseños personalizados y a la medida de las personas, del paciente, vamos a poder realizar fácilmente las modificaciones o rediseños sin tener que llamar al paciente nuevamente y tomarle la muestra, tomarle el escaneo, porque ya vamos a tener el archivo digital guardado en nuestro computador en caso de que se dañe, de que se pierda, de que pase cualquier error. Por último, les quería mostrar algunas de las empresas en el área de rehabilitación, en el área de órtesis y prótesis que están innovando con esta tecnología 3D, más capacidad, que realiza prótesis estéticas para manos y orejas en Medellín. Huellas Biónicas es una bioingeniera de la Universidad del Bosque que está iniciando con su empresa para hacer prótesis y órtesis para animalitos. Entonces ella adquirió uno de nuestros equipos de escaneo para poder dar solución mucho más rápido y preciso. Y también la empresa Exclusive Airs, ellos obtuvieron el escáner facial Einstein, donde van a poder digitalizar mucho más rápido a la persona y hacer los diseños de sus orejas y de diferentes prótesis que ellos hacen a la medida del paciente. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Les voy a dejar con la ingeniera Natalia. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio en el día de hoy. Básicamente la invitación es a poder hablar un poco más acerca de lo que es el proceso de realización de órtesis en impresión 3D. Entonces, a continuación, pues les voy a dar como todo el recorrido sobre lo que desde la empresa que dirijo, que se llama Epso-Identify, es aquello que nosotros realizamos utilizando pues las ventajas que tiene todo el desarrollo de la impresión 3D. Ya te comparto la presentación. Muchas gracias. Bueno, esta presentación tiene por nombre Órtesis 3D, una nueva tendencia en la industria MedTech. Siguiente, por favor. Pues me presento, como ya me habían anunciado anteriormente, mi nombre es Natalia Ramírez Quintero, yo soy terapeuta ocupacional, trabajo toda la parte de la rehabilitación física y también tengo una maestría en ingeniería biomédica.
Desde esta pues me ha interesado todo lo que tiene que ver con los productos de apoyo y todo aquello que facilite la vida de las personas con discapacidad o con alguna lesión que afecte su desempeño diario. En este sentido, desde hace más o menos 10 años he venido trabajando en todo lo que tiene que ver con órtesis digamos que hace más o menos unos 3 años nos hemos reunido para trabajar todo lo que tiene que ver con estos desarrollos tecnológicos con la impresión 3D. Nosotros somos un equipo interdisciplinar, estamos conformados por una terapeuta ocupacional, un ingeniero mecánico con magíster en desarrollo de productos, un ingeniero mecatrónico que también es diseñador industrial y ingeniero también con un doctorado en bioingeniería y un diseñador industrial. Viendo cómo, digamos que el uso de estas nuevas tecnologías pues implican también que nosotros trabajemos cada vez más en red desde los diversos conocimientos de los profesionales, tratando de sacar pues unos productos que sean bastante adecuados a las necesidades de los pacientes y las personas que los requieran. Nosotros somos Ed2Identify, como les contaba hace algún tiempo, digamos que conformamos para trabajar en estos proyectos desde la investigación, desde la docencia. Sin embargo, nos interesó seguir trabajando y desarrollando opciones, ya desarrollándonos como una empresa. Estamos apoyados por Fondo Emprender del SENA y digamos que desde aquí ha iniciado nuestro proceso de ofertar servicios a la comunidad. Somos una empresa pues que le apunta a dar como una alternativa diferente de soluciones ortopédicas con métodos de manufactura digital, convirtiendo pues un producto que antes era elaborado artesanalmente en unos productos con mayor exactitud, con mayor comodidad y permitiendo pues que esta el área de la ortopedia, que digamos que ha quedado un poquito atrasada en cuanto a la impulso de tecnologías, pues pueda ser un poquito mejor. Nosotros pues básicamente, como Karen lo había mencionado anteriormente, hacemos todo lo que tiene que ver con las órtesis. Estas órtesis pues son todos esos elementos que se pueden utilizar externamente en el cuerpo y que pueden modificar diferentes aspectos funcionales, estructurales del miembro superior, del miembro inferior, del cuello, del tronco, de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y son muy importantes para los procesos de rehabilitación. Y tienen múltiples funciones, pueden servir para inmovilizar, para ayudar a la movilidad, para fortalecer los músculos, para mejorar los rangos de los movimientos de las manos. Y básicamente, digamos que estas órtesis a través del tiempo se han mantenido con los materiales que siempre han funcionado. Sin embargo, el hecho de tener ahora nuevos recursos como es la impresión 3D nos ha permitido cómo empezar a migrar en la implementación de estos recursos. Consideramos entonces que nosotros estamos con estas propuestas dentro de la industria del MedTech, que básicamente es la combinación de salud y de ingeniería, aplicando conocimientos y habilidades de forma tecnológica para solucionar los diferentes problemas de la salud. Digamos que la salud a través del tiempo ha venido mejorando y digamos, integrar la tecnología ha venido permitiendo que cada vez más tengamos más desarrollos y solucionando muchas más necesidades a las personas. En este sentido, entonces, nosotros quisimos centralizarnos en las órtesis, ya que veíamos que era uno de los elementos, digamos, que en el tiempo no han avanzado tecnológicamente y que sí habían algunas necesidades sentidas por parte de los pacientes que se deberían mejorar, como eran los aspectos de la comodidad, como aspectos del diseño y el hecho de que con este tipo de servicios pues cada vez más podemos brindar una atención tanto centralizada como específica en el diseño, sobre todo con diseños que las personas pueden elegir a voluntad. Siguiente, por favor. En ese sentido, entonces vamos a abordar un poco de qué es la ortopedia digital. ¿Y qué implica esta ortopedia digital? Nosotros lo tenemos desde un flujo que lo hemos denominado como digitalización, conversión, materialización, que nos permite pues hacer una clínica inteligente. Siguiente. Bueno, básicamente, ¿cuál es el proceso que nosotros hemos querido como abordar? Nosotros lo que hemos llamado es ortopedia digital. Básicamente lo sacamos desde lo que implica la palabra ortopedia, ¿sí? Si nos vamos a la raíz de esa palabra, tiene que ver con enderezar, corregir, y quisimos acuñar el término de digital
para incluir como todo lo que implica las tecnologías en el desarrollo de estos tratamientos. Básicamente nuestro flujo digital o nuestra forma de la atención a los pacientes es la siguiente, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Inicia con un diagnóstico por el profesional médico. Para la normatividad en Colombia implica que esa persona tiene que ser un médico especialista, ya sea un médico cirujano de mano, un fisiatra, un ortopedista, cualquier médico que dé como todo el proceso de la diagnóstico y que especifique pues, las características que espera que la órtesis pueda tener para solucionar la necesidad y ser complemento del proceso de rehabilitación. El paciente que tiene entonces ya, digamos, todo su identificación médica, empieza el proceso ya con nosotros y empieza lo que nosotros hemos denominado la clínica digital, que inicia con ese escaneo en 3D. Posteriormente pasamos a un proceso de transformación digital donde hacemos con el uso de los software la creación del diseño con las especificaciones médicas y que aplican pues para el diagnóstico que la persona tiene en ese momento. Y de allí pasamos a la manufactura digital, que ya tiene que ver con el uso de la impresora 3D y todos los procesos que se tienen que hacer para el ajuste, para poner los velcros, los sistemas de sujeción y los demás elementos que la órtesis pueda necesitar para su proceso. Y por último tenemos el proceso de distribución, que ya es la entrega al paciente, todo lo que tiene que ver con su entrenamiento en el uso, que es muy importante que el paciente lo conozca, los cuidados, cada cuánto debe hacer los controles y cómo este aporta pues a su proceso de rehabilitación. Siguiente. En ese sentido, entonces, aquí tenemos pues uno de los casos clínicos. Este niño de 4 años presenta un diagnóstico que se llama artrogriposis, que es un diagnóstico congénito. Él nace con este diagnóstico y presenta unas alteraciones importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo muscular, que es bastante débil, y también con unas alteraciones en las articulaciones, donde hay unas dificultades para la movilidad. En este sentido, entonces, se empiezan a establecer estos patrones que ustedes empiezan a ver en esta zona superior, que son deformidades en los miembros superiores, que con el tiempo, si estas se establecen, pues le va a dificultar muchísimo al niño poder generar cualquier tipo de patrón de movimiento, llámese un agarre, poder tomar un lápiz, poder llevarse un cepillo de dientes a la boca. Y a pesar de su corta edad, ya son 4 años, pues ya la limitación muscular y de la articulación pues se está viendo bastante, digamos, avanzada. En este sentido, entonces hicimos todo el proceso de la atención para establecer las órtesis que el niño va a necesitar para poder limitar, ¿sí?, estas desviaciones que se le están generando a nivel óseo debido a la debilidad que presenta la articulación. En ese sentido, entonces, vamos a explicar el paso a paso que se realiza para poder hacer una atención de cualquier tipo de paciente con un diagnóstico que afecte su movilidad. Siguiente. Iniciamos con este proceso que es la digitalización, ya Karen se los había mencionado. Básicamente este es el primer paso con el que nosotros atendemos al paciente. El paciente ingresa con nosotros, nos muestra su historia clínica, nosotros hacemos un registro de la valoración inicial que realizamos, donde miramos aspectos básicos como lo es la fuerza muscular, como lo es los arcos de movimiento articular, todo lo que tiene que ver con las características de la piel, si la persona tiene alguna alteración en la piel en la cual tengamos que tener cuidado, por ejemplo, problemas de sensibilidad, problemas de todo lo que tiene que ver con hongos, alteraciones, por ejemplo, como heridas abiertas. Todo eso lo debemos tener en cuenta a la hora de establecer la órtesis que se va a elaborar. Y en esta digitalización, pues nosotros pasamos a realizar entonces el escaneo 3D, básicamente. Es un concepto muy básico, pasar información que es análoga a digital, y básicamente esto lo podemos hacer a través de los escáneres. Estos escáneres es como cuando nosotros tomamos, digamos, una foto, un video con un celular. En este caso lo estamos haciendo con otro tipo de elemento y lo que nos va a tomar es un STL que nos permite tener una imagen completa de esa zona corporal que nosotros queremos capturar.
Estos, digamos, acción de digitalización es muy importante porque a través de ellas que nosotros podemos tomar todos los parámetros volumétricos de forma que va a tener esa zona del cuerpo para poder realizar esa captación de la información. Entonces, esta digitalización es muy importante. Es una digitalización que está ayudando, digamos, en muchos campos de la salud, porque a través de estos no solamente se pueden hacer órtesis, como ustedes pudieron ver, se pueden generar prótesis, pero también se pueden incluso escanear y hacer todo lo que tiene que ver con modelos para poder hacer procesos quirúrgicos. Entonces, digamos que poder contar con estos elementos es muy importante. ¿Qué nos va a lanzar esa digitalización? Pues una nube de puntos que se conforman como una malla con coordenadas que nos permite ver como toda la forma, la textura, la superficie, incluso el color de la zona que nosotros estamos escaneando. Posteriormente de esa digitalización, digamos que nosotros la podemos complementar con muchos otros detalles. Por ejemplo, en el caso de una persona que puede presentar una fractura, lo podemos complementar con sus rayos X para identificar bien la zona de localización de la fractura. Hacemos ese escaneo 3D y podemos pasar a los detalles, factores, digamos, de importancia que nosotros debamos tener en cuenta. Porque, por ejemplo, en el caso de el niño que acabamos de ver, pues ya hay una deformidad establecida en los miembros superiores, entonces son características que nosotros debemos tomar en cuenta en la historia clínica, además del STL, pues que ya tenemos aquí a través de la digitalización. Después de esta digitalización, como lo podemos ver aquí en los siguientes videos, es este proceso. En este proceso, pues, está basado, como les decía, en la triangulación, ¿cierto? Para capturar en formato 3D y convertirla en cientos de puntos de información, que es muy exacta y nos permite entonces hacer una línea de base sobre la cual nosotros podemos generar cualquier tipo de diseño. En este método, entonces, cuando nosotros tomamos sobre todo las manos, en este caso estamos escaneando allí al niño con artrogriposis, en una posición pues que nos permitiera tener la mejor imagen posible de ese miembro superior. Toda esta información es muy importante, que no nos toma más de 5 minutos y menos de 5 minutos realizarla, es decir, un proceso muy rápido en el cual nosotros podemos capturar toda la información necesaria para poder empezar el proceso de diseño de la órtesis que puede necesitar el paciente. Una vez obtenemos, miren lo que ustedes pueden ver allí, esa imagen con volumen, con forma, nosotros podemos pasar al siguiente paso, que es el paso de la conversión. Siguiente, por favor. Bueno, en la conversión, ahorita nos devolvemos un poco a la diapositiva anterior. En la conversión nosotros tenemos ya, digamos, ese archivo STL y lo pasamos ya a un programa de diseño asistido por computadora. En nuestro caso nosotros usamos Blender, pero hay múltiples de opciones, digamos que depende del gusto de la persona que diseña el uso de estos softwares. Y básicamente en estos nos permiten establecer, digamos, cuáles van a ser todos esos aspectos del diseño que nosotros vamos a considerar a la hora de hacer la órtesis. Aquí ya entonces venimos a hacer como toda la parte de la conformación. Y esa conformación pues tiene que estar, digamos, como muy aunada con las características que nos ha pedido el médico establecer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada diagnóstico, digamos que hay una forma en la que hay que ubicar la mano o una forma en la que hay que movilizar la mano, porque también hay órtesis que permiten los movimientos. En esta conversión, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es usar el software, como podemos ver a continuación, siguiente diapositiva. Y entonces empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con el diseño estructural. En ese diseño estructural, entonces nosotros tomamos la zona escaneada y podemos empezar a hacer el trazo de la forma que va a tener la órtesis. Esa órtesis puede tener una forma completamente
digamos que abarque todo el antebrazo. Puede tener secciones, por ejemplo, en el caso de algunas órtesis que no contemplan inmovilizar completamente la mano. Nosotros podemos establecerle aspectos importantes del diseño, como todo lo que tiene que ver, esos espacios que nosotros utilizamos allí son ventilaciones importantes. También las hemos diseñado estratégicamente para que el paciente, por ejemplo, pueda iniciar sus procesos de rehabilitación física previamente a los tiempos que tendría que utilizarlos en el caso de tener, por ejemplo, en el caso de una fractura, un yeso. Un yeso no se puede retirar mientras se da el proceso de consolidación del hueso. Entonces es muy importante que, por ejemplo, nosotros al utilizar estos elementos, la persona puede empezar su proceso de rehabilitación utilizando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con corrientes eléctricas, con la aplicación de diferentes medios físicos, lo que facilita pues que el paciente también pueda tener un proceso de rehabilitación un poco más pronta y, digamos, en este sentido, evitar situaciones como lo que son la inflamación, las alteraciones en la piel y diferentes tipos de molestias. Siguiente video. Muchas gracias. Entonces, digamos que este es un proceso que cuando lo realizamos es relativamente rápido en el sentido de que ya tenemos previamente estandarizados como las formas de las principales órtesis. Aquí lo que tenemos que hacer es ya caracterizar la forma de acuerdo a la necesidad del paciente. Si se debe corregir, por ejemplo, un posicionamiento, si se deben tener características, por ejemplo, como que la persona está presentando inflamación o porque hay algún aspecto, por ejemplo, de un diseño específico que se debe tener en cuenta para el paciente, ¿cierto? Digamos que ahí podemos hacer los cambios, pero el proceso de digitalización es un proceso, digamos que cuando se tiene práctica en el manejo del software, se puede realizar en máximo 30 minutos y podemos tener una conformación completa de una órtesis en muy poco tiempo. Siguiente, por favor. En este sentido, y complementando como un poco con la diapositiva que pasamos anteriormente, básicamente aquí hemos querido poner algunos artículos de información científica. Básicamente cada vez más estamos teniendo en la literatura reportes de la aplicación de impresión 3D en todo lo que tiene que ver con la ortopedia. En este caso, digamos que se han aplicado diferentes elementos de investigación para mirar qué tanto es competente el uso de la tecnología de impresión 3D con respecto a otras formas del tratamiento o de materiales en el uso de las órtesis para contrastar pues si estas tienen pues el mismo efecto o es mejor. Entonces digamos que hemos encontrado muchos reportes de la aplicación de la impresión 3D, por ejemplo en el manejo de fracturas, en elementos en el que se ha hecho incluso toda la parte clínica. Se han tenido grupos de control en los cuales algunos de ellos, en uno de estos casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fracturas, se realizó un grupo control con 120 personas divididos en 3 grupos y en cada uno de estos habían personas en las cuales se les aplicaba diferentes tipos de tratamiento. Uno de ellos incluyó todo lo que tiene que ver con el tratamiento tradicional con corrección de la fractura con yeso tradicional. Otro se le realizó todo lo que tiene que ver con una impresión 3D, una órtesis en impresión 3D para reducir su fractura, y en otros se usaron órtesis, digamos, tradicionales. Y se compararon, digamos, ambos grupos, y en estos la impresión 3D tuvo muy buenos resultados en cuanto a satisfacción del usuario y en cuanto a factores ya de análisis que ellos realizaron que tenía que ver como con la resistencia a fuerzas, cómo estaba el proceso de fijación del yeso, cómo era capaz de aguantar las cargas mecánicas necesarias para hacer la corrección, ¿cierto?, de esa desviación ósea que podía tener la persona debido a la fractura. Entonces, en este caso se logró, digamos, verificar que había una clínica bastante favorable en cuanto al uso de las órtesis en impresión 3D para este tipo de pacientes. De igual manera, pues en otros estudios se ha mirado todo lo que tiene que ver con, digamos, el proceso que acabamos de pasar con la pandemia, donde se sugería pues tener menos contacto y una órtesis tradicional pues implica estar con el paciente todo el tiempo.
Dentro de la revisión que realizaron, pues identificaron que poder tener estos procesos a través de impresión 3D, pues facilitaban en el sentido de que máximo eran hasta 2 minutos de contacto que se tenía con el paciente para tomar todo lo que tenía que ver con la información de el escáner, y posteriormente digamos que hacer todo el proceso ya solamente había contacto con el paciente a la hora de poner la órtesis. Entonces en esos casos también digamos que fue un elemento para aprobar mucho más estos elementos de usar todas las órtesis en impresión 3D. Digamos que cada vez más lo que se está comparando también es todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de impresión. En la impresión 3D también, como Karen se los había mencionado, hay diferentes materiales, hay diferentes procesos, y cada vez más se están desarrollando elementos que nos permiten hacer mejores impresiones. Siguiente. Posteriormente a que nosotros ya tenemos, digamos, todo el diseño establecido de acuerdo a las necesidades, nosotros pasamos al proceso de la materialización. Es decir, ya pasamos todo esto del software y lo pasamos nuevamente a lo que serían átomos, es decir, vamos a convertir eso en algo volumétrico, en algo en 3D, y eso lo hacemos con el uso de las impresoras 3D, que son las que nos permiten precisamente, digamos, materializar estas órtesis para nuestros pacientes. En este caso, entonces, nosotros lo que hacemos es pasar ese archivo del diseño para la impresora, y la impresora empieza a hacer todo un proceso de detallado, ¿cierto? Donde empieza a hacer de manera aditiva a derretir un material, ¿cierto? Y empezar a hacer capa sobre capa, capa sobre capa, para conformar la forma que nosotros hemos establecido. En esta materialización, entonces, nosotros le decimos al software cuáles son los parámetros, es decir, a qué tanto por ciento nosotros queremos el material, la zona pues donde va a empezar su proceso, cómo se va a conformar, digamos, todo el proceso de la órtesis. Y esto nos permite entonces finalmente obtener el producto final, ¿cierto? Que ya es la órtesis terminada, la cual nosotros ya podemos entonces empezar a revisar aspectos de la calidad. Esto es un proceso que implica que tú vas a hacer todo el proceso a mano. Y como cualquier cosa que uno puede realizar a mano, digamos, está tendiendo al error humano. Obviamente, si una persona tiene mucha experiencia, pues, digamos, la órtesis va a quedar muy bien. Sin embargo, han habido casos donde, por ejemplo, una órtesis de yeso puede quedar favoreciendo la fractura, y que son aspectos del error humano. ¿Qué facilitamos, digamos, con estos procesos de usar esta tecnología? Que cada vez menos van a haber errores humanos, porque en este sentido, pues, vamos a tener el apoyo de elementos, ¿cierto? Que son muy precisos, que nos van a permitir, pues, disminuir casi a cero la probabilidad del error, y que vamos a poder solucionar las necesidades de la persona. Entonces, una vez nosotros tenemos la impresión, ya llevamos la materialización siguiente, ya podemos entonces entregar un producto terminado al paciente, ¿cierto? Y ya podemos tener entonces ese proceso donde citamos al paciente y podemos empezar a hacer el uso de este. ¿Qué debemos verificar nosotros cuando el paciente ya tiene puesta su órtesis? Aspectos como la comodidad, si la persona puede realizar las acciones que nosotros requerimos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es una órtesis para un diagnóstico de tenosinovitis de Kerbein, que es una inflamación del tendón de la base del pulgar. Esto básicamente por el sobreuso que le estamos dando, digamos, a estos dedos en muchas de las actividades cotidianas, como es el uso pues cada vez más frecuente nuestro de los celulares, o de actividades que requieren unos agarres finos muy detallados y que generan desgaste. Y este desgaste genera dolor y limitación funcional para ejecutar actividades. Cuando nosotros entregamos entonces la órtesis al paciente, verificamos no solamente el ajuste, sino que la persona pueda realizar las actividades cotidianas que se requieren con el uso de su órtesis. Si este va a permitir entonces el movimiento de los dedos, que lo pueda hacer, que no genere ningún punto de presión, la órtesis va a favorecer la disminución del dolor, por lo cual esta no debe quedar ni apretando ni dificultando la movilidad. Entonces, en este sentido, pasamos un proceso de una entrega. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos hacer un proceso, por ejemplo, de recibir al paciente, hacerle su proceso de evaluación, y que al otro día la persona ya puede poder contar con su órtesis, ¿cierto? O si el paciente pues
es muy paciente. Nosotros vamos a poder incluso el mismo día poder hacerle una entrega de la órtesis y digamos complementar su proceso de rehabilitación de manera muy rápida. Entonces digamos que hay grandes beneficios en el uso y la implementación de este tipo de tecnologías apoyando los procesos de rehabilitación. Siguiente, por favor. Entonces, cada vez más en la literatura se reportan el uso de estas impresiones 3D para favorecer estos aspectos de facilitación de la rehabilitación. Pese a que la impresión 3D no es algo nuevo, nosotros, digamos, hablamos de esto como si fuera algo supremamente novedoso, sin embargo, pues el desarrollo de la impresión 3D ya está desde 1984, pero las aplicaciones de esta misma en los diferentes escenarios, pues es lo que es novedoso, es cómo estas impresiones 3D nos están facilitando muchos entornos en salud y nos está facilitando hacer procesos cada vez más precisos, es, digamos, la novedad, y el hecho de que cada vez más al, digamos, poder aproximar la tecnología a diferentes áreas, pues también disminuye los costos y esto lo hace muchísimo más accesible cada vez más a todo tipo de aplicaciones. ¿A qué conclusión se llegan en muchos de estos estudios? Básicamente que el avance tecnológico pues es un medio bastante importante para favorecer, digamos, todos los aspectos de replicabilidad, reproductibilidad, desarrollando pues una nueva margen de conocimiento y solucionando cada vez más necesidades. No solamente en el entorno de la salud, sino en muchas áreas adicionales. Siguiente. Es así como nosotros entonces podemos, digamos, desarrollar soluciones cada vez más adaptadas a las necesidades de los pacientes y que, digamos, que la retroalimentación que nos han podido dar nuestros pacientes es poder sentirse más cómodos, o sea, cualquier tipo de lesión, llámese fractura, enfermedad por uso repetitivo de las manos o enfermedades degenerativas, pues causan bastante dolor, bastante incomodidad. Y el hecho de tener que usar además de eso elementos, digamos que a veces atraen mucho la atención, pues también es un estigma que se puede crear en las personas. El hecho de que puedan tener una órtesis que sea liviana, que sea fácil de usar, que les permita la transpirabilidad, que disminuya los procesos dolorosos que se pueden presentar y además que tengan un diseño que ellos pueden elegir, pues facilita mucho más la aceptación de estos elementos y además que su proceso de rehabilitación sea un poco más rápido. Entonces, digamos que cada vez más vemos los beneficios que tiene esta implementación de la tecnología a los procesos de rehabilitación y sobre todo en esta área de la ortopedia que, digamos, no había tenido muchos desarrollos en mucho tiempo en cuanto a productos que facilitaran la rehabilitación de las personas. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros hemos tenido muchísimos casos, desde lesiones por trauma, fracturas, lesiones por enfermedades repetitivas como son la tenosinovitis de Kerbai, como son el túnel carpiano, lesiones degenerativas como son las artritis reumatoideas, secuelas de accidentes cerebrovasculares que pueden generar mano espástica, secuelas por lesiones en las cuales se ha perdido un poco la movilidad por alteración en los tendones o también se ha perdido la movilidad por la alteración o afectación de los nervios, ¿cierto? Y esto ha generado, por ejemplo, manos caídas. Entonces nosotros hacemos toda esta implementación de órtesis y desarrollos para favorecer, digamos, en estos pacientes sus diversas necesidades. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos hace diferentes? Que podemos hacer una personalización, podemos buscar una solución junto con el equipo profesional para las necesidades específicas que tenga el paciente y en este caso pues podemos diversificar, no solamente en modelos o diseños preestablecidos, sino que podemos empezar a investigar y hacer nuevos desarrollos de formas porque el software y todo este elemento de lo tecnológico nos lo permite. Entonces, digamos que en este sentido nos permite hacer muchas exploraciones en soluciones que podemos tener. Es el caso que tenemos o que hemos tenido nosotros, por ejemplo, con Valle Salud, que es una IPS de nuestra ciudad en Cali,
donde ellos han tenido una necesidad específica en sus salas de hospitalización, sobre todo en pacientes por politraumatismos, sobre todo desafortunadamente pacientes por lesiones, por caídas o accidentes en moto, que se afecta mucho, por ejemplo, los miembros inferiores y que se necesita un proceso de posicionamiento y movilización de esta zona del cuerpo y que lo necesitan en rotación, es decir, llegan muchos pacientes y que mientras están en su estancia, digamos, dentro de la hospitalización, pues este proceso de inmovilización hay que hacerlo. Entonces, nos ha permitido generar propuestas de diseño, hacer diseños que solucionen necesidades particulares. Ya estos pacientes salen de su hospitalización y ya pues acceden a tener su órtesis personalizada. Sin embargo, para el evento del trauma, de la situación, estamos también en posibilidad de ofrecer soluciones a estas, digamos, empresas, instituciones de salud. Entonces, en este caso, el poder tener estas herramientas de diseño nos permite hacer esos procesos de diversificación. Y básicamente eso es lo que nosotros hacemos de Etsu Identify. Nuestro lema es protección mientras eres tú, es ofrecer una solución alternativa a estos métodos de ortopedia y ofreciendo, digamos, gran calidad, gran servicio y sobre todo con esta herramienta de la innovación y de los aspectos favorables que tiene este tipo de órtesis para solucionar necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Qué bonita empresa tienen ustedes y qué buen trabajo están haciendo. Muchas gracias por tu aporte y tu intervención. Quiero agregar antes de irnos a la ronda de preguntas. Muchos nos preguntamos cuánto necesitamos para iniciar en este mundo del escaneo 3D, cuánto debe ser nuestro presupuesto. Y yo les voy a compartir una aproximación de algunos de los escáneres que tenemos disponibles para que ustedes puedan iniciar con su emprendimiento, digamos, con unas cifras más aterrizadas de los equipos. Aquí podemos observar. Este es un escáner nuevo que nos llegó hace un mes, salió al mercado. Y es un excelente escáner y una excelente opción para iniciar en este mundo del escaneo 3D. Es un escáner portátil, un escáner de mano, que podemos obtener la digitalización de objetos de 10 centímetros, iniciando de 10 centímetros hasta el cuerpo completo de una persona. Es ideal para escaneos faciales, para escaneos de miembros superiores, de miembros inferiores. Y su precio está en $1,400. Tenemos estos escáneres de mesa que también nos entregan muy buena resolución y detalles, como podemos observar en este STL de un molde de un dedo. Y la diferencia entre este modelo y este otro modelo es la resolución. Este maneja 100 micras de resolución y este 50 micras de resolución. Su precio está en $3,400 y este $1,600. El escáner iScan H nos permite obtener la digitalización de un escaneo facial, de escaneos también de miembros superiores, inferiores. La diferencia que tiene entre el nuevo escáner que les mencioné anteriormente y este es la resolución también, pero sin embargo los dos funcionan muy bien para el objetivo de obtener el STL del miembro del paciente. Este está en $6,050. Aquí tenemos otro modelo de escáner portátil, es más versátil porque es un escáner portátil, o sea, de mano, como el escáner H, pero también es un escáner de mesa, que vamos a poder digitalizar objetos de 2-3 centímetros hacia arriba. Entonces es un escáner mucho más versátil para, digamos, hacer escaneos si necesito piezas mucho más pequeñitas. Y su precio está en $6,500. La impresora 3D, tenemos este ejemplo
de la impresora Flashform, que está aproximadamente en $1,100, y nos llegó un modelo nuevo en $500 de una impresora. Es pequeña, pero es ideal para iniciar, las impresiones 3D que digitalizamos. Estas son otras impresoras mucho más grandes. La Flashform Photo 13.3 nos permite obtener impresiones de alto hasta de 40 centímetros. Aquí podríamos imprimir una prótesis o una órtesis completa. También tenemos la impresora Flashform Focus 8.9. Es un poquito más pequeña que la 13.3, pero las dos manejan excelente resolución y acabados muy buenos en las impresiones. La 13.3 está en $4,375 y la 8.9 en $3,500. Muchísimas gracias por la participación. Si tienen dudas, estamos abiertos. Vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas para solucionar dudas. Aquí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, en YouTube, como CoCrea 3D, y cualquier duda que tengan, estamos súper pendientes. Muchas gracias por la participación y muchas gracias a Natalia por tu valiosa colaboración y tu participación entregándonos toda esta información de la ortopedia digital. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo aquí súper atenta a las preguntas. Vale, pues qué chévere, Natalia, tu presentación, mil gracias. Hemos recibido un par de preguntas con anterioridad, ya voy a leer unas que tenemos. Entonces, ya un segundo. Ok. Hay una que pues no sé si es para Karen o para ti, pero podría ser cualquiera de las dos. ¿Por qué la digitalización de miembros del cuerpo humano nos permite ser más preciso a la hora de desarrollar las órtesis a la medida y darle mejor experiencia al paciente? Ok, bueno, muchas gracias. Tenemos varias situaciones. Digamos que una órtesis tiene varias formas de realizarse. Siempre vamos a necesitar un molde de la mano del paciente. Entonces hay dos formas. Una es a través de vendaje de yeso. ¿Eso qué implica? Se humedece el vendaje de yeso y se toma toda la conformación, por ejemplo, de la mano, ¿cierto? Una vez este yeso se seca, digamos, se corta por un lado y ese elemento de las vendas de yeso solidificado es lo que se lleva posteriormente a hacer una mezcla entre agua y yeso en polvo. Eso se hace un vaciado y ese vaciado es el que va a permitir tener la forma de la mano o el miembro que se requiere poner la órtesis, y sobre ese, digamos, molde es que se puede utilizar con, digamos, los tipos de plásticos que se manejan. Esa es una opción. Otra opción es a través de otro tipo de plásticos y con estos entonces se toma una impresión de la mano, digamos, en papel, y se hace, digamos, toda la conformación de estas teniendo unas medidas pues que se hacen con cinta métrica. A diferencia de la impresión 3D, donde vamos a tener un escaneo y ese escaneo, digamos que sale con toda la conformación volumétrica. ¿Cuál es la diferencia? Que cualquiera de las dos anteriores, pues hay como les mencionaba anteriormente, la posibilidad del error humano. Con el escáner 3D no lo hay. No lo hay, ¿por qué? Porque ya tiene unas matemáticas precisas establecidas donde nos dan todos los parámetros de ese miembro superior. Si, por ejemplo, el miembro superior tiene una conformación diferente, porque en este momento aquí está un poco edematizado, pero el resto del antebrazo, por ejemplo, no tiene esta edematización y tiene una conformación diferente, ahí ya nos va a decir parte a parte, punto a punto, muy seguidito, cómo está la conformación de la mano. Entonces eso evita ciertamente que nosotros tengamos dificultades a la hora de establecer alguna forma que de pronto no quedó adecuada, que tiene que volverse a hacer, sino que con esa digitalización a través del escáner 3D pues vamos a evitar esos errores. Entonces es 100% precisa y nos va a permitir a nosotros pues llegar al punto de la conformación ideal que la persona va a necesitar. ¿Sí? Entonces digamos que disminuimos casi a cero el error. Perfecto. Hay otra pregunta y es, bueno, esta es más como para Karen y si tú puedes complementar también.
¿Qué softwares CAD son útiles para diseñar y planificar en el sector de la ortopedia digital? Y específicamente, ¿cuál es el software que viene con el equipo del LineScan H o el Pro 2X? Ok, listo. Bueno, cada escáner trae un software de trabajo o una interfaz que nos van a permitir observar la digitalización, hacer algunas pequeñas ediciones, hacer el mallado y exportar el archivo en STL, OBJ, PLY, dependiendo del tipo de archivo que necesitemos. Luego ya podemos llevarlo a algún software. Digamos que estos software de tratamiento CAD, como lo mencionaba Natalia, puede ser Blender, puede ser Mesh Mixer. Estos softwares son gratuitos y nos pueden ayudar a hacer este tipo de prótesis y órtesis. Hay otro que no es gratuito, pero es muy interesante y se llama Rodin 4D. En este también podemos hacer órtesis y prótesis. Ok, sobre el software Solid Edge, ¿sirve para hacer prótesis y órtesis o no? Sí, también, aunque ese software es más para ingeniería, ¿sí? Tiene una herramienta de ingeniería inversa donde podemos hacer algunos cambios y modificación en la pieza que digitalicemos. Es que Ana Luisa nos pregunta por este software porque desde el escáner H hacia arriba, esas referencias vienen con una licencia de Solid Edge de obsequio. Sí, bueno, eso es importante. Entonces, hay otra pregunta, aunque obviamente sí ahí en el chat estamos invitando a que nos comenten. También estamos en este momento en transmisión en directa en YouTube, en nuestro canal. Hay otra pregunta que es muy interesante que surge más que todo hacia el lado de por qué estas grandes tendencias como de la industria del MedTech que hemos visto hoy, cómo podemos de alguna manera con estos dispositivos de tecnología 3D no solamente acelerar, sino realmente revolucionar la industria. Cada vez está cambiando mucho más de forma muy acelerada y eso nos lleva también a cambiar las formas de trabajo. En tu caso, Natalia, ¿cómo esto escáneres, impresoras, ha cambiado totalmente el perfil, un poco como de trabajo y de profesionales? Cada vez más necesitamos estar como tan pendientes. La pregunta es cómo esto va a revolucionar de alguna manera la profesión de la biomédica y la ortopedia, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, cada vez digamos que la tecnología nos pone nuevos retos. En este caso, yo pienso que, digamos, en el corto plazo no va a haber la posibilidad de que nos reemplace todavía completamente. Todavía necesitamos al profesional y sus conocimientos y cada vez más, digamos, la mezcla de conocimientos entre profesionales. Sin embargo, ¿en qué se aporta? Digamos que desde la academia nosotros ya lo estamos empezando a ver. Yo sigo dando clases desde cómo hacer una órtesis tradicional, pero ya empezamos desde la academia a adquirir, digamos, equipos, hacer, digamos, todas esas adquisiciones para empezar a implementar y poder, digamos, enseñar también a los profesionales en desarrollo todo lo que implica poder hacer una órtesis con estos elementos. ¿En qué cambia? En que cada vez más, digamos, damos herramientas para que los procesos de rehabilitación y la atención al paciente sea cada vez mejor. Sin embargo, esto lo que hace es potenciar nuestro desempeño, ¿sí? En los procesos de rehabilitación, por ejemplo, cada vez más todo lo que tiene que ver con la implementación, por ejemplo, de realidad virtual, todos estos elementos sirven para mejorar cada vez más esos procesos. Entonces, digamos que para nosotros y para la rehabilitación tiene muchos beneficios. Para el profesional facilita, digamos, los efectos de la elaboración que implica. Para el paciente mejora los procesos de su atención, de su satisfacción con respecto a los productos y, digamos, facilita los procesos para que la persona pues tenga una mejoría pronta. Perfecto, gracias. Pues sí, se está transformando muchísimo este sector y muchos otros sectores de la industria de la salud. Queremos entonces ahora también, en el chat, dice, ¿se puede reemplazar el yeso con materiales impresos en 3D? Claro que sí, ya lo estamos haciendo. Digamos que nosotros ya estamos haciendo este proceso. ¿En qué tenemos que ganar un poco el campo? Es que, digamos que una reducción de fractura es algo inmediato, o sea, es algo que no puede esperar. En ese sentido, digamos que entonces el paciente sale con su órtesis de yeso,
pero nosotros al día siguiente se la podemos cambiar a impresión 3D. ¿Por qué digo al día siguiente? Porque pues desafortunadamente nosotros todavía no estamos ahí en la clínica, ¿cierto? Como estar pendiente al trauma específico, en el momento en que ya podemos ingresar y dentro de la misma clínica podamos empezar a tener las impresoras, los escáneres, nosotros lo podemos hacer de manera inmediata, es decir, podríamos tener la posibilidad de atender al paciente y reemplazarle de una vez su material de yeso por una impresión 3D. De hecho, si ustedes pueden o quieren buscar por ahí informaciones tan curiosas, pueden ver ya que en algunos países del norte ya están implementando, digamos, estas opciones de impresión 3D. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Alemania, Bélgica, algunas clínicas en Estados Unidos ya lo están implementando. Bueno, Natalia, muchas gracias. No sé si David, hay alguien directamente desde YouTube que tenga alguna una pregunta. David, tú que estás moderando las preguntas en YouTube. Creo que no hay ninguna por ahora. Yo quiero agradecerles, digamos, el espacio. Nos gusta mucho comentar cada vez más estas opciones que tenemos, decirles que las tecnologías están abiertas a todos los profesionales en muchas áreas y animarlos a explorar estas opciones tecnológicas que créanme que mejoran y, digamos, proyectan nuestro ejercicio profesional. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, a Karen también por hacer esta conferencia realidad. Yo creo que va a quedar colgada los que nos pudieron conectarse en vivo y en directo. Ok, hay otra pregunta. ¿Se puede imprimir una órtesis plana y luego darle forma con temperatura? Claro que sí, digamos que hay sitios en los cuales se está haciendo, digamos, esa implementación porque los tipos de plásticos que se utilizan, digamos, son termoconformables. Esto quiere decir que a través de la aplicación de calor se puede modificar su forma, ¿sí? Entonces, digamos que hay las dos opciones, que implicaría que te tomaría un poquito más de tiempo, digamos que con la impresión 3D completamente volumétrica tú puedes sacar el producto de una vez, digamos, entregarla. Con imprimirla en 2D y luego pasarla a 3D, pues implicará que tú le tienes que aplicar calor, le tienes que hacer la modificación, que le tienes que hacer, digamos, la ubicación del miembro superior en su estado adecuado. Pero sí, claro, esto implicaría un poquito menos de tiempo, digamos, en el proceso de la impresión, pero también se puede hacer afortunadamente, digamos, que el tipo de plásticos que se utilizan tienen estas opciones de variabilidad que permiten, digamos, hacer una conformación directamente sobre la mano del paciente. Ok, hay otra pregunta y es como estudiante de ingeniería biomédica me gustaría saber me gustaría saber qué conocimientos son más relevantes para empezar en el área de órtesis en impresión 3D, la parte de rehabilitación o la parte de impresión 3D. Vale, aquí tenemos, digamos que una interdependencia. A pesar de que yo sepa manejar el software, siempre voy a necesitar allí o al ingeniero o al diseñador. A pesar de que ellos sepan manejar, escanear y hacer todo el proceso, siempre van a necesitar al clínico para saber todo lo que tiene que ver con la posición anatómica de la mano. Entonces, digamos que a ti como ingeniero biomédico tienes allí, digamos, una mezcla bastante particular y es que tienes conocimientos de ambas partes. ¿Qué necesitas para complementar? Diría que, digamos, tomarte algún curso en el cual puedas, digamos, poder reafirmar como todo lo que tiene que ver con el conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver con el diseño a través del uso de las herramientas del software, ¿cierto? Porque es diferente el diseño que se utiliza en ingeniería a estas conformaciones que tienen las órtesis en las diferentes partes del cuerpo y debes trabajar con alguna persona de la parte clínica para que juntos puedan, digamos, dar una solución a esta tecnología. ¿Qué conocimientos debes saber? Los básicos que tú ya tienes de ingeniería y básicamente tienen que ver con dibujo y todo lo que tiene que ver con manejo de software principalmente para que lo puedas utilizar y lo puedas optimizar.
¿cierto? Porque pues los tiempos de impresión o los tiempos de diseño pues van a tener mucha implicación con la experticia que tú tengas en poder hacer la conformación de la órtesis con las características antropométricas adecuadas, pues eso te lo da la experticia que tú desarrolles sobre el software. No sé si Karen quiere complementar algo. Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad, me he dado cuenta en la experiencia que llevo que trabajar en grupo y con diferentes profesionales es mucho más fácil para sacar un producto. Como yo tengo conocimientos de ingeniería, el diseñador me puede aportar en el diseño, valga la redundancia, para que la prótesis quede mejor y al final poder entregar un dispositivo totalmente funcionable y que el paciente se sienta totalmente cómodo con él. Tenemos otras preguntas. Te preguntan, ¿cuáles son los materiales utilizados para la fabricación de las órtesis? ¿La elección depende de la utilidad? Digamos que hay un beneficio con esto y es que también hay múltiples materiales en los que se pueden imprimir. Tenemos desde materiales, casi todos son derivados de los plásticos. ¿Cuál es el uso? Y que se puede conectar con una pregunta que tenemos por acá, que es el uso de los desarrollo útil. Afortunadamente, digamos que en este caso el tecnológico también permite mejorar esos procesos y es cada vez más estos polímeros plásticos que se utilizan son biodegradables. Entonces, digamos que estos pueden ser reutilizados mientras su vida útil acaba. No son útil desde un plástico regular que pueden ser cientos de años, sino que puede estar reducido al plazo de 5 años. En este sentido, digamos que son muy prácticos, se pueden imprimir en PLA, en diferentes variedades de plásticos, pero también cada vez más se pueden imprimir en otros tipos de materiales. En este sentido se pueden hacer piezas incluso semisólidas, un poco blandas, con texturas parecidas a la silicona. Entonces digamos que hay diferentes impresoras que funcionan con diversos materiales que nos permiten realizarlo. Y como hay diferentes impresoras, también hay diferentes métodos. Hay las que permiten hacer como todo lo que tiene que ver con esta adición de material capa sobre capa, pero hay otros entonces que a través de otro tipo de mecanismos pues permiten la conformación diversa del material. Gracias, Natalia. Tenemos una última que nos dicen, ¿qué alternativa existe en caso de no poderse realizar un escaneo digital para obtener la información de un miembro? Uy, ahí sí nos queda difícil. Sí necesitamos el escaneo digital, sí o sí, de alguna manera, porque es el que nos permite principalmente dar como esas mediciones. Si no, nos quedamos sin el recurso base para poder hacer como el diseño 3D. ¿Qué podríamos hacer? Una aproximación en el software, ¿cierto? Y a través de esta aproximación en el software, como lo podemos hacer, por ejemplo, si nosotros queremos armar una pieza, ¿sí? Por ejemplo, imprimir una figurita de anime, cualquier cosa, nosotros podemos hacer como el diseño volumétrico y pasarle la impresión, pero eso quedaría sobre el factor de la duda o del posible error de que no nos quede la conformación adecuada. Entonces, sí es supremamente básico que sí podamos tener esa información del escaneo 3D. Exacto, exactamente. Porque digamos que en el momento de tomar algunas medidas con herramientas manuales, como un metro, como una regla, pues ahí pueden ocurrir algunos errores para pasarlo a diseñar desde cero en un software. Listo, creo que ya no tenemos más preguntas en YouTube. Sí, creo que ya tenemos todo listo para cerrar Claro. esta conferencia. Igualmente, gracias a todos por participar. Los esperamos en nuestra próxima charla. Va a ser el 8 de noviembre. Está enfocada en la industria de automotriz. Vamos a explorar cómo optimizar procesos en este sector
Y también los invito a que contesten la encuesta. Tenemos una encuesta, nos sirve muchísimo para saber qué otros temas les interesa para próximas charlas. Y recuerden que esta charla va a quedar colgada en YouTube. Entonces, la invitación es a que nos sigan en redes sociales. Estamos como CoCrea 3D, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes. Y si tienen dudas, sin preguntas, quieren tener una oferta, pueden contactarse a través de nuestro WhatsApp. Se los voy a dejar en el chat. Eh, no sé qué más, Karen, gracias a ti y gracias a Natalia una vez más. Que tengan entonces una excelente tarde. Gracias Feliz a tarde para todos. todos. Muchas gracias por la participación. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Natalia. Chao, que estén muy bien.